Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Integra TDAH, el podcast enfocado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el adulto. Mi nombre es Gustavo Luna, soy médico psiquiatra y como siempre me acompaña mi copresentadora Claudia González, psicoterapeuta cognitivo-conductual. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Pues encantada de estar de nuevo grabando este nuevo episodio. Y pues me gustaría, antes de iniciar, pues también recapitular, ¿no? Lo que vimos en el episodio anterior, que hablamos sobre todo acerca del diagnóstico, el diagnóstico en el adulto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por supuesto, mencionamos las causas, los criterios diagnósticos y cómo impactan diferentes áreas de su vida. Si no lo han escuchado, de verdad los invitamos a que lo escuchen y no se van a arrepentir. Exactamente, sí, y recuerden que estos episodios son de carácter informativo y no sustituyen la evaluación de un profesional ni el tratamiento. Entonces, este episodio va a estar bastante interesante, ¿verdad? Es un episodio que hemos tratado de pulir porque es un área muy interesante que tiene que ver con la identidad del TDAH, ¿no? Platícanos un poco de lo que vamos a hablar. Sí, en lo personal, Gustavo, yo te puedo decir que va a ser mi favorito, sin duda alguna. Ah, muy bien. Va a ser mi favorito y creo que al final muchos de ustedes se van a identificar en este aspecto, sobre todo hablando de autoestima, de autocompasión, y pues realmente es un viaje muy especial para muchos, llenos de descubrimiento, de desafíos emocionales, y pues vamos a compartir nuestras experiencias, ¿no? En este caso, tú como psiquiatra, yo como psicóloga, y pues los guiaremos en este excelente camino. Sí, fíjate que partiendo del hecho del diagnóstico, creo que es el primer paso, ¿cierto? O sea, como lograr este empoderamiento, de alguna manera identificar que hay algo que explica como muchas de las conductas, muchas de los pensamientos, muchas de las fallas. Y el tener un diagnóstico pues otorga a las personas cierto control, ¿cierto? Entonces, ya una vez establecido el diagnóstico, pues cómo se construye nuevamente esta visión, cómo te ha tocado, cómo responde el paciente, cómo es que tiene esta visión nueva, ¿no? Este diagnóstico, cómo te ha tocado. Claro, pues realmente de diferentes maneras. O sea, es algo muy personal. También forma parte de su autoconocimiento y pues de ahí también parte la aceptación, ¿no? Al diagnóstico. Entonces, el que te llegue un diagnóstico en un momento donde habías normalizado, ¿no? Inclusive muchos síntomas, entonces pues sí llega a impactar considerablemente en el estado emocional del paciente. Hay quienes para bien, hay quienes para no tan bien. Inclusive, ¿no? Unos mencionan hasta este sentido de decir, bueno, sabía que no había algo en mí, ¿no? Sino que Ujú. era algo más, como esta parte, ¿no? De algo no encaja o de ser diferentes. Me gustaría saber también, Gustavo, porque al final, pues, de quien reciben el diagnóstico, pues es del médico psiquiatra, ¿no? Y entonces también me gustaría saber cómo es que tú percibes, ¿no? Este impacto en el mismo consultante. Sí, generalmente yo creo que en un 90% de los casos se ve como un alivio. O sea, el hecho de decir que gran parte de lo que yo tengo como persona es algo que escapa de mi control, es algo que como vimos en algún episodio, pues tiene una base del neurodesarrollo, neurobiológica, que hay varias estructuras cerebrales involucradas en lo que es la atención, procesamiento de la información, memoria de trabajo. Entonces, ya una vez que pasa esta parte de alivio, hay personas que pueden tener este contraste, ¿no? O sea, ya tengo este alivio, ya tengo estas herramientas, pero también es un poco esa parte de cómo no lo supe antes, o sea, todo el tiempo perdido que tengo, todas esas decisiones fallidas que hice, esos proyectos que se quedaron a medias por la procrastinación, todos esos trabajos que tuve que renunciar, entonces pues es como, es la importancia de que entre también la parte de terapia psicológica, ¿no? Para tener pues es un duelo a final de cuentas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque llega a tener cierto impacto en esta
culpa, ¿no? Que es una de las emociones como muy características en el paciente que llega, ¿no? a consulta y pues justo, ¿no? Debido a que tuvo pues afectación en diferentes ámbitos de su vida, laboral, familiar, personal, de pareja, con los hijos. Entonces se han caracterizado por también tener como estos pensamientos de, pues no me esfuerzo lo suficiente, ¿no? Porque era algo también que escuchaban desde niños, que son flojos, ¿no? O inclusive irresponsables. O sea, son palabras al final fuertes que llegan a tener un impacto en el individuo, en la persona. Por supuesto, el diagnóstico puede traer esta retrospectiva cometida de errores, inclusive de algunas afectaciones dolorosas y que pues también no se deriva de oportunidades perdidas como algún trabajo, algún proyecto personal o alguna relación también, ¿no? Que pudo haber tenido más futuro, pero que pues simplemente no fue de esa manera. Y entonces se le atribuye como más a errores personales. Sin embargo, pues hoy en día sabemos que es también cuestión de este funcionamiento cerebral, ¿no? Además, me gustaría también agregar que el primer paso siempre es la aceptación de validar esas emociones, ¿no? Como parte de la vida, ¿no? No solamente vamos a tener emociones placenteras, sino también displacenteras que forman parte de la vida, ¿no? Y el acompañamiento psicológico te permite, ¿no? Gestionar estas emociones de manera adecuada. Y pues llegar a este proceso también, ¿no? De autoconocimiento y herramientas, ¿no? Que les podemos brindar a través del acompañamiento para transitar esta culpa respecto pues a aquello que sucedió en el pasado. Sí, exacto. Y también fíjate que desde el modelo cognitivo-conductual, que es sobre el marco referencial que trabajamos, pues mucha parte de la terapia cognitivo-conductual surge del aprendizaje, ¿cierto? O sea, muchas de las experiencias o conductas que hacemos las hacemos o las dejamos de hacer en base a reforzadores o castigos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si alguna conducta me da algún tipo de beneficio, pues es muy probable que la repita, ¿no? Entonces, a nivel de conductas es eso, pero también a nivel de pensamientos está este concepto que conocemos como distorsiones cognitivas, ¿verdad? Sí. En esta parte que es como precisamente un lente distorsionado de la realidad misma, donde a veces las personas entran en este punto de todo o nada, ¿no? O Claro. sea, soy un fracaso, o sobre todo estas visiones como muy dicotómicas, o donde la persona empieza a perder ese control. Y creo que este camino de autodescubrimiento en terapia es importante para aprender a diferenciar qué es lo que, pues, es responsable de la persona y qué es lo que se puede cambiar. Totalmente, ¿no? Y dentro de justo las distorsiones que comentas, pues también es identificarlas, ¿no? Identificarlas, ponerle nombre, saber que la manera en como yo estoy llevando a cabo este pensamiento, pues realmente no es lo más adecuado, ¿no? Porque resulta ser inclusive disfuncional. Entonces, uno de las herramientas que a mí me gusta mucho trabajar en consulta, sobre todo en el autoestima, en el autoconocimiento, pues forma parte como de la reconstrucción, ¿no? En este ejemplo claro, vamos a hacer la analogía, ¿no? De las figuras Lego, donde de muchas piezas puedes construir, ¿no? Aquel personaje, aquella figura, y que pues le vas dando también tu toque, ¿no? Pero no desde juicios, sino también desde el reconocimiento, ¿no? Y ver esas habilidades, esas aptitudes que como persona también tienes, ¿no? O sea, no podemos hablar que desde un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad todo es negativo, porque claro que no es así, o sea, también hay muchas habilidades y fortalezas que hay que reconocer, ¿no? Pero desde la terapia, por eso se da de manera personalizada, porque es diferente de cómo impacta en cada uno de los pacientes. Entonces, parte también de lo que se trabaja es dentro del diálogo, ¿no? Del diálogo interno, ¿no? De esos mensajes que yo tenía de manera
distorsionada, negativa, empiezan a cambiarlo, ¿no? También hay una herramienta que es la reestructuración cognitiva, que justo no es cambiar este mensaje de aquello que me resulta totalmente disfuncional o displacentero a algo que me ayude, ¿no? A reconocer mi propio valor como persona en el ámbito laboral, en el ámbito personal y por supuesto, ¿no? Alimentar estos pensamientos de una manera más asertiva y cambiar este sentido de fracaso, frustración a la autocompasión. Exacto. No sé si coincidas conmigo que hay muchas técnicas que le llamamos de defusión cognitiva, que es distanciarnos como de los procesos mentales, ¿no? Porque Sí. muchas veces es lo pienso y por lo tanto es verdad. Entonces hay una técnica que la otra vez me compartiste, que es de hablar de uno mismo en tercera persona. Platícanos cómo llega Sí, a ser útil en esta parte del autoconocimiento y sobre todo de la autocompasión y la observación de los procesos mentales sin ningún juicio externo, ¿no? Platicamos esa claro. técnica, me parece muy útil. Sí, es muy buena para trabajar la autocompasión. Y es que es más fácil ver y reconocer aquello bueno en otra persona, como si fuera un amigo, ¿no? Puedes ver muchas cosas buenas. Sin embargo, cuando te volteas a ver a ti, la verdad es que luego las palabras que nos decimos son como más negativas, ¿no? Entonces, ok, vamos a salirnos un poquito de esta parte del yo, me veo como tercera persona y empiezo a reconocer eso bueno, ¿no? Entonces, hay veces que le hablamos mejor a un amigo que a nosotros mismos. Entonces, vamos a tratarnos como nuestros mejores amigos, ¿no? De esta parte autocompasiva. Entonces, es una técnica que ayuda mucho. Sí. Hay otro fenómeno que también me gustaría que platicáramos, el cual es cómo la persona empieza de repente a, pues nuevamente volvemos a esta cuestión de la identidad, Ujú. esta parte en la que las personas en este camino de desarrollo personal empiezan a mejorar muchos hábitos, ¿no? Muchas cosas. Es la Claro. primera vez que van con un psicólogo, un psiquiatra desde niños, ¿no? Entonces, después de la edad adulta, que es este podcast a lo que dedicamos. Entonces, en este camino del crecimiento personal, pues todo queremos rápido, ¿no? O sea, todo queremos de que ya esté bien a la primera. Si ya llevamos tantas sesiones, ya debería de estar en este punto. Nuevamente volvemos a las distorsiones. Ujú. ¿Y qué tan frecuente te ha pasado esta desesperanza que a veces tienen algunos pacientes, ¿no? De que pues buscan todo como todo o nada, ¿no? Pues ya no hice ejercicio todos los días, ya no comí saludable todos los días, o sigo llegando tarde. Entonces creo que es también ser nuevamente autocompasivos en este progreso, Sí, ¿no? totalmente. El todo o nada, generalizar, ¿no? También. O en esta parte de cómo ya no sucedió el día de hoy, o ya no pude tener mi rutina, pues entonces ya todo está mal, ¿no? En estos pensamientos también como catastróficos que pues son como muy comunes, ¿no? Y entonces decir, bueno, hoy no lo pude hacer, pero también identificar aquellos días que sí lo pude hacer. No sé, si de 30 días que tiene el mes, 20 pude tener como mi rutina de manera adecuada, pues claro que es un gran avance, ¿no? Y se vale reconocerlo. Yo hasta les digo, o sea, también se vale premiarse, ¿no? Por aquello que sí van logrando en todo este camino del proceso terapéutico. Porque todo al final es esfuerzo, es tiempo, es energía y por supuesto emociones, ¿no? Entonces, que también validen aquello que se hacen versus lo que no está sucediendo. Ujú. Entonces, claro que llega a impactar, pero por eso es el acompañamiento psicológico, ¿no? Por eso es que también les brindamos esta manera de poder identificar aquellos avances a través de su calendario, a través de su rutina, a través, inclusive, ¿no? Yo les digo así como marquen hasta el porcentaje en su evaluación. Hoy hice el 87%, hice el 100%, y tenerlo muy visual, ¿no? Trabajar mucho con estos colores, todo lo que te pueda ayudar, ¿no? Para que tampoco sea como todo tedioso y aburrido, sino que también, ¿no? Ver aquello que te pueda servir. Entonces, parte de esto ayuda justo a despersonalizar lo que son los errores
y que tu cerebro también empiece a entender y a procesar la información de una manera diferente, ¿no? Entonces, es parte también de lo que sumamos ahí en la terapia psicológica. Exacto. Y además un concepto muy útil que es la resiliencia, porque muchas veces el paciente que está en esta lucha de cambiar de hábitos, a veces el entorno, pues nuevamente puede no tener ese, pues como empuje que espera la persona, ¿no? Entonces también desarrollar de que, pues no necesitas 100% la validación externa para hacer un cambio, ¿no? Porque muchas veces ante el segundo o tercer intento, pues surge esta parte de que, pues, ¿para qué sigo intentando? Si los demás no ven el cambio, si mi peso no se modifica, si mis rutinas no se modifican, si me siguen cansando igual los contactos sociales. Entonces es nuevamente poner los límites que yo necesito para mí y también unos límites, pues, asertivos, pero sí Claro. claros también al entorno, ¿no? No sé si nos Sí, puedas así ampliar un es. poco eso. Sí, es mucho también de lo que se logra ver dentro de la misma terapia, ¿no? Es primero identificar como el proceso personal, pero ya después también se tienen que sumar la parte de las relaciones y mucho también en la psicoeducación, ¿no? Que esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Es parte de la suma de la psicoeducación, porque aquello que no se sabe, pues cómo logras entenderlo, ¿no? Y más, pues, en generaciones donde pues no tienen como mucha referencia a lo que es el término del déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Ahí es donde también se suman la familia, la pareja, sin duda alguna, el entorno social, y yo les comparto inclusive hasta en el trabajo, ¿no? Hasta en el trabajo también hay que poder compartirlo, porque además entre más lo hablo, también yo mejor lo voy teniendo en cuenta, ¿no? Y no estoy en esta negación, sino el compartirlo me ayuda a ponerle nombre a aquello que me sucede, no como una justificación, sino más, repito, como una identidad, ¿no? Y que pues las personas que están a mi alrededor, pues también, ¿no? En, ayuden como a entender la manera en cómo yo puedo generar mis relaciones, tener como justo como algunas actividades que puedan pues quizá no ser normalizadas. Entonces, una de las cosas que ayuda, por ejemplo, es la creatividad. La creatividad es una de las fortalezas que tienen las personas con TDAH, entonces una de las fortalezas que podemos identificar, la capacidad de hiperfoco que hay en algunas actividades, la resiliencia, como bien lo mencionabas, la energía, la parte espontánea que también llegan a tener. Entonces son características también muy valiosas que hay que reconocer, ¿no? Habilidades, fortalezas, aptitudes. Exacto, yo creo que el cultivar esa parte despatologizándola, es decir, quitándole este contexto negativo, sino simplemente ser muy específicos en las conductas. Y muchas veces lo vimos en el primer episodio, ¿no? ¿Qué es lo importante para ti a cambiar? Porque a veces lo que es importante para ti como consultante a lo mejor no es lo que nosotros empezaríamos, ¿cierto? Sí. Pero ese es como el punto de inicio donde la persona va a lograr este convencimiento, ¿no? El tener una medida muy práctica y evidente de cómo, pues, mejorar su vida, ¿no? En algún aspecto. Sí, totalmente. Cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la narrativa, justo, ¿no? Con este ejemplo de verlo en tercera persona, es poderle dar nombre de una manera más autocompasiva, dejar de ver solo lo que no funciona y empezar a identificar lo que brilla, mis habilidades, mis fortalezas, todo aquello bueno que también se encuentra en mí. Y además, ¿no? También como crear nuevas habilidades, ¿no? No por el hecho de no poderlo hacer durante un tiempo, no quiere decir que no sea capaz, porque como seres humanos tenemos justo, ¿no? La capacidad de crear nuevas habilidades y pues solamente es como dar ese empujoncito, ¿no? También la verdad es que la capacidad que tienen de hiperfoco es totalmente increíble para proyectos sobre todo que les apasionan. Entonces, hay que fomentar esta autoimagen de una manera más completa, autocompasiva. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el no eres el TDAH, sino tienes TDAH.
O sea, es una manera también, ¿no? De cambiar esta narrativa de no eres ese TDAH, sino que solamente tienes TDAH. Y eso te da una manera única de ser y de percibir al mundo. No sé si podamos repasar, para aterrizando esto, cómo logramos esta parte del diálogo interno positivo y fortalecer esta identidad. Hablamos la vez pasada de hábitos, pero igual para reforzar todo esto que ya hemos visto. Claro, pues mira, la terapia es fundamental, las herramientas que se brindan en ella, también el autocuidado, como mencionábamos, ejercicio, alimentación, dormir bien, un sueño, por supuesto, de calidad, pues son los no negociables. Desde la terapia yo te puedo compartir que también forma parte lo que es la atención plena, ¿no? Eso sí es todo como una guía que se les brinda en lo que es la práctica diaria, sobre todo para identificar y observar estos pensamientos que pueden ser como muy constantes. El registro de logros, lo que mencionaba también en su momento, así sean pequeños, pero son logros, entonces hay que saber reconocernos. Contrarrestar la narrativa negativa, rodearse de una muy buena red de apoyo, aquí es donde entran las relaciones, entender que el TDAH es crucial y que no tienen que hacerlo solos. Se vale apoyarse también del entorno, de los amigos, de la familia, de la pareja, e inclusive hasta de los mismos hijos. Sí, exacto. O sea, creo que pues ha sido un episodio súper interesante, un episodio muy emocional, muy emotivo. Pues queremos también transmitir ese mensaje esperanzador, que al final de cuentas todo parte de la primera piedra, que es un diagnóstico, pero no es una sentencia final. Creo que el hecho de tener un acompañamiento psiquiátrico, psicológico, las modificaciones necesarias en el entorno, las adecuaciones, pues hace que la persona sea más flexible al cambio. Y se me ocurre un pequeño fragmento en el que las personas, pues que yo siempre he dejado todo al final, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a cambiar? Y pues a lo mejor cambiar la narrativa de que aprovechando ese gran talento que tienes de último minuto, pues qué tal si lo dosificas y lo planificas y pues te cansas menos, ¿no? O sea, como dejarlo ahí sobre la mesa, que muchas de estas cosas de alto rendimiento, pues lo que queremos es eso, que logres el mismo potencial o incluso más sin ese desgaste. Entonces es básicamente esa parte de autocuidado, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, no es un obstáculo. El TDAH no es un obstáculo, sino también forma parte de la riqueza de quién eres. Esta parte de autoaceptación, de autodescubrimiento, pues forma parte del camino. Y pues ha sido una conversación, como bien dices, bastante enriquecedora. ¿Qué te parece si hacemos una recapitulación? Sí, claro que sí. Vamos a hacer una recapitulación. Pues básicamente el capítulo pudiéramos llamarlo como mensaje central el autoconocimiento, Así es. ¿no? La autocompasión, el ser muy específicos en nuestras conductas, distanciarnos de lo que es un trastorno, encontrar una nueva manera de describirnos, el no medir todo como del 1 al 100, sino medirlo con pequeños pasos. Y pues creo que el siguiente episodio va a ser súper útil porque vamos a hablar de herramientas digitales, sobre cómo medir este progreso. Creo que hay muchísimo por allá. Y nos hemos dado también una labor muy ardua para investigar las apps que pues, nos parecen bastante interesantes. Y pues no temer a la tecnología. Creo que es una parte muy importante de este trabajo entre sesiones, ¿cierto? Porque Claro. es el apego en las tareas puede ser como un poco difícil. Pero ¿cómo ves este episodio? Me parece increíble, sí, y les va a gustar mucho. Pues muchas gracias, Gustavo, y gracias también por estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Bye.